en cualquier medio, vamos a poner, por ejemplo, la radio. No es lo mismo que un programa te guste, a que te quedes en un programa, a que te fidelices en un programa, y el cuarto escalón es a que recomiendes un programa. Claro, pero los cambios también son buenos, Vladimir, porque yo siento que también los espectadores, en este caso que estamos en la tele, o si estuviéramos como artistas, como bien has hablado en un teatro, también es bueno variar, porque en el cambio está la excelencia también de un medio de comunicación, porque está mostrando variedad al espectador. Por supuesto. Sobre todo aquí en España, que se arriesga mucho en la televisión, ¿no? Mira, hay fórmulas en los diferentes medios, en todos los medios de comunicación. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un especialista en este mundo del cloud, de internet, de la parte publicitaria, que es una persona que incluso ha pasado por aquí, y estábamos hablando de la importancia de crear fórmulas nuevas en todo el mundo de la publicidad y el marketing, fórmulas nuevas, atrevidas, ¿sí?, y que además fidelicen. ¿Te vas a equivocar 40 veces? No. O sea, claro, lo tienes que... Te vas a equivocar 60, 80, claro, hasta que des con la fórmula, eso es seguro, pero pasa en cualquier medio de comunicación. Y en la vida, porque en la vida también tú tienes que equivocarte muchas veces para poder aprender, ¿no?, de los errores. Sí. De hecho, hay un concepto de la psicología que lo habla, que es un poco el constructivismo, ¿no?, que habla un poco de eso, del aprender haciendo. Hazlo, equivócate y ve aprendiendo. Claro. Si es que además tienes que equivocar. Yo decía que los diferentes medios de comunicación tienen unos códigos que el consumidor final ya conoce. Es decir, si los medios de comunicación han evolucionado, ¿sí?, si la forma de comunicar ha evolucionado, el consumidor también ha evolucionado. Claro, exige otras cosas. Exige, pero no, o sea, además, antes ¿cuántos canales habían? 3, 4, 2. Claro. Ahora hay, o canales, yo estoy hablando de televisión porque estamos aquí, pero claro, entiéndase comunicación, un espectáculo de teatro, un periódico, una revista. Claro, a eso me refiero, porque estuve investigando un poco sobre la psicología de comunicación y hablaba un poco de que la televisión era un poco más fría, mucho más desprendida de los espectadores, ¿no?, que los televidentes son como mucho más pasivos. Pero yo creo que eso ahora ha cambiado muchísimo porque, por lo menos en nuestro programa, siempre invitamos a los televidentes a que nos escriban, a que nos den sus comentarios, a que escriben en Twitter. O sea, que el Internet ha ayudado mucho a que esa comunicación, ¿no?, tan fría y distante que había antes, como dices tú, que había 4 canales, ahora se rompa y es más interactiva. Totalmente de acuerdo contigo, pero no esta. Cualquier televisión del mundo va a ser menos interactiva, por ejemplo, que la radio. Seguro. Bueno, la radio siempre y cuando abran para que haya un intercambio. Claro, y también depende del programa, porque por lo menos esté en vivo, nosotros estamos La interactividad no depende solamente de que la gente se ponga en contacto con el locutor o con el presentador. No, tomar en cuenta al público. La interactividad depende de que la gente, lo que tú digas, sí, lo que tú cuentas, lo que tú sugieres, lo que tú publicitas, las personas se involucren en ese mensaje. Es decir, por ejemplo, el tiempo aire en radio es volátil. Sí. O sea, dices una cosa y ya se fue. Vladimir, te voy a hacer un planteamiento ahora que me ha venido a la mente, que siempre me ha llamado la atención, a ver cuál es tu opinión. Por ejemplo, hay iconos importantes de periodistas o de presentadores de programa o de moda que quizás salen hoy en un programa, por hablar de la tele, y salen con un vestuario o con una pieza de bisutería diferente. Luego, quizás pasa una semana y ya vemos a un montón de mujeres, por hablar mujeres, sí, que están con esa moda, implantan esa moda. Eso es una manera de comunicación, ¿no? Eso lo consiguen pocos bendecidos por la varita del cuarto escalón, que es la fidelidad y la recomendación. ¿Me explico? Es decir, existen premios, existen festivales, existen concursos que premian la labor de los comunicadores en diferentes medios de comunicación. Y sí está probado que esa gente son un foco de opinión. Es decir, esa gente incluso se cuidan hasta cuando están en la calle, hacen lo que hacen, dicen lo que dicen o se ponen lo que se ponen. Porque no deja de ser una referencia. Claro, es un horror. Llega un momento en porque el que... de ser tú. Claro, la fama te puede matar, en el sentido sí, metafórico. Claro. De todas maneras, si ya intervienes en un medio público, ya debes de saber que hay ciertos focos que vas a tener sí o sí. Y date cuenta que esta repercusión, digamos, mediática que tienen ciertas personalidades del mundo de la comunicación, puede ser para lo bueno y para lo malo.
cuidado, ¿eh? Es decir, puede pasar también el efecto contrario. O sea, hay gente que cae mejor y hay gente que cae peor. Claro. Y eso, sobre todo en prensa escrita, yo sí que los he leído. Existen rankings de personalidades de la comunicación, desde el más valorado hasta el menos valorado. ¿Y a qué se debe esa valoración, o más valoración o menos valoración? ¿Ahí entra la psicología? Sí, hombre, hay una cosa en psicología que se llama empatía, Sí. que es la propiedad que tienes tú de decir el carisma y de contar de forma tal que tu receptor entienda y se identifique con eso. Y esté interesado en lo que estás explicando. La empatía permite que, sin conocernos, es decir, tú como espectador o como radioescucha, oyente o lector, tú no conoces personalmente al autor de ese artículo o de lo que fuese, ¿no? Pero lo cuenta de tal manera, lo cuenta de tal forma, tiene tanta fuerza el mensaje, no solamente el contenido del mensaje, la forma del mensaje, la velocidad del mensaje, los silencios, todo eso junto, y todo eso se consigue estudiando. Claro, o sea, cuando digo estudiando no me refiero a ir a la universidad, me refiero a ser un animal de consumo de los medios de comunicación. Sí, ¿y cómo se considera Vladimir entonces en esa psicología de comunicación? Claro, ¿Cómo te consideras tú? Ya que has estudiado tanto y te has preparado tanto, ¿cómo te sientes tú ante todo eso? Vamos a pactar el hecho de que normalmente una de las principales reglas en la psicología es que nosotros no debemos de ponernos de ejemplo. O sea, nunca. Vale, pero entonces por lo menos a la gente que no está viendo, ¿no? Porque sí. Nosotros en Buenos Días Iberoamérica hemos tratado de buscar que la gente que está emprendiendo proyectos, artistas, estas semanas, últimas semanas nos hemos abocado a eso, ¿no? A impulsarlo. ¿Qué clave les das a nuestros televidentes que a lo mejor tienen ganas de ganar ese carisma o tener esa empatía con el público? ¿Cuáles son las claves psicológicas? ¿Cuál es lo primero que tienes, por lo menos en el caso... vamos a poner ejemplo de un actor, por ejemplo. Sí. ¿Cómo puedes tú tener un carisma, ¿no? Por lo menos, sobre todo a nosotros que somos inmigrantes, ¿no? Que nos encontramos con un país totalmente nuevo, que nos tenemos que adaptar a la cultura, porque a lo mejor en mi caso, a lo mejor lo que funciona en Venezuela aquí no funciona, no significa que esté mal, ojo, solo que es otra cultura y otra cosa. ¿Qué clave nos puedes dar, Vladimir? Es distinto. Mira, yo empezaría buscando espectáculos, vamos a hablar de actores, ¿vale? Yo empezaría buscando espectáculos similares a los que tú haces. Por ejemplo, hay ciertos sitios de música que te pone artistas similares a ti o artistas similares a este que te gusta. Yo intentaría buscando espectáculos, por ejemplo, una comedia. Buscaría cuáles son las comedias que más éxito tienen o han tenido en la ciudad donde vas a actuar o en el país que vas a actuar. Buscaría esas comedias. Y eso que haces tú también, el observar, es muy bueno. Y buscaría por internet, que es donde está, o por CD, o por donde fuese, o por la crítica de los periódicos, buscaría cómo ha sido o qué cuentan los especialistas de ese espectáculo. Y en esa información hay un montón de claves que hay que estudiar. Los que tengan algo similar a ti, es correcto, lo que quieres decir, como para ver las diferencias. En el caso de un artista. ¿O en qué te puedes diferenciar? No, sobre todo en qué te puedes parecer. En principio, en qué te puedes parecer. Okay. Porque si la obra ha sido exitosa, hombre, lo normal es que tú quieras que la tuya también sea exitosa, claro, porque están en el mismo registro. Yo empezaría buscando cuál es la crítica de la prensa, empezaría buscando videos, empezaría viendo cómo actúa el público en relación. En segundo lugar, me fijaría mucho, y fíjate, lo que voy a decir es una cosa que es válida para casi todas las formas de comunicación audiovisuales, y tiene que ver con la manera de moverte, con la manera de mirar a cámara, con la manera de usar las manos, con la manera de caminar, si te toca caminar. Lenguaje corporal, ¿no? Sí, lenguaje corporal y lenguaje no corporal. Es decir, esos códigos que apenas son imperceptibles. Mira, hay una parte de la psicología que se dedica a estudiar los microgestos. ¿Sí? Y existen documentos, no todo lo que está en la red es verdad, atención, pero puedes sacar entre líneas y podés a través de la red, el uso responsable de la red significa que buscas un material, pero luego tenés que contrastarlo con otro material, a ver si coinciden, para poder ser fiables. O ponerse en contacto con un profesional. O ponerse en contacto, buscar la fuente, por ejemplo, porque lo normal es que si están hablando de un autor, ¿verdad? Vayas a esos libros de ese autor y contrastes la información.
Entonces, lo que te decía es que existen especialistas que estudian los microgestos de la cara, porque los tenemos. Claro. Tenemos los microgestos en la cara, y eso es una especie de mensaje, voy a decir subliminal, porque es apenas perceptible para el ojo humano, pero entra, esa información entra. Entonces decía que aparte de ver, referenciar las cosas que se parecen a tu espectáculo, fijarse en esa persona cómo actúa, cómo se mueve literalmente. O sea, hay gente que, hay una cosa en el mundo del espectáculo que ustedes seguramente sabrán, que se llama llenar el escenario. ¿Sí? Hay gente que, aunque esté sola, en un escenario de unas dimensiones regulares, son capaces de coger ese escenario y metérselo en el bolsillo. Sí. Porque tiene voy a decir un aura, porque tiene técnicamente... No, me gusta que hayas dicho eso. Tiene técnicamente... Psicólogo diciendo aura, es interesante. Tiene técnicamente, sí, decía aura para que nos entendamos, pero en realidad son técnicas. O sea, tiene técnicamente, y aparte de técnicamente, tiene dotes naturales, ¿verdad?, relacionados con su movimiento en el escenario. Y eso la gente lo percibe. Claro. Y eso es importante. Yo creo que serían dos de las principales cosas por las que yo empezaría, digamos, recomendando modestamente a la gente que, en este caso del mundo del espectáculo, estás comentando, sí, que podría ser parte del trabajo que pueden hacer. O sea, que lo mejor, ya para ir concluyendo un poco, lo que tú nos recomiendas y nos aconsejas, como todos los jueves, como nuestro psicólogo de guardia que eres, es que a la hora de, por lo menos en el caso de las personas que venimos de otro país, debemos imitar, adaptarnos e imitar lo positivo, ¿no? Observar, sobre todo, como haces tú, estar al tanto de todo lo que es la radio, la televisión, la prensa. ¿Cómo sabes un poco lo que está diciendo Dorian, lo positivo? Sacar siempre lo positivo. Hombre, has dicho una palabra que yo trataría con cuidado, que es lo de imitar. Yo diría más bien emular. Yo diría más bien... o sea, no es lo mismo parecerse a alguien, y esto ya lo digo por recomendación, pero la semana pasada lo estuve escuchando en radio, que hay gente que es, digamos, muy radical con el tema de la propiedad intelectual, y decían, claro, decían, mucho cuidado no es lo mismo parecerse a alguien que se identifique que estás imitando a alguien. Claro. Entonces, lo diríamos un poco, observar y tratar de, como dices tú, admirar lo positivo para ponerlo en práctica en ti. Claro, mira, es una técnica psicológica que es más vieja que andar a pie, que se llama modelaje. El modelaje es, cuando se hace para cualquier cosa, es utilizar a una persona que hace algo que está probadamente bien e intentar reproducir sus movimientos. Entonces, ese tipo de ejercicios son buenos. Mira, yo siempre, que me ha tocado hacerlo ya en radio y en televisión, incluso en el mundo, sobre todo del humor, le digo a la gente, peleense con el espejo. Hagan el payaso en el mejor sentido de la palabra, delante del espejo. Ríanse de ustedes. Actúen, sobreactúen. Miren lo malo que lo hacen. Miren si a ustedes como consumidores os gusta lo que estáis viendo. ¿Me explico? Esa técnica del espejo, frente al espejo, tú como locutor, como presentador, como artista, es una técnica que se utiliza mucho. Y como ser humano, Y como ser humano bueno, también. Vladimir, nos hemos quedado ya sin tiempo, encantadísimos de haberte tenido aquí. Un placer. Igualmente, igualmente. Y pues ahora vamos a Publi y al regreso tendremos a los mejores, Onda Cro.